La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, presenta toma de muestra para examen coproparasitoscópico. Las parasitosis intestinales son las infecciones más comunes en el ser humano. En México están entre las primeras 20 causas de enfermedad. Los niños menores de 5 años son la población más afectada, con síntomas como gases, dolores abdominales o cólicos, ya que con frecuencia se llevan todo a la boca. Así, la diarrea, desnutrición, anemia y obstrucción intestinal son ocasionadas generalmente por parasitosis intestinales. El examen coproparasitoscópico es un estudio de laboratorio en el que se analizan las heces para la búsqueda e identificación de formas parasitarias con fines de diagnóstico. Una vez que el médico le solicita al paciente un estudio de este tipo, es responsabilidad del mismo acudir al laboratorio de análisis clínicos, donde el químico dará las indicaciones. La muestra debe ser la primera del día. No debe estar bajo tratamiento con desparasitantes. Antes de la toma de muestra, suspender purgantes, medicamentos a base de carbón, sales de bario, magnesio y bismuto. Con un mínimo de 72 horas, evitar consumir en la dieta féculas y verduras. Realizar una recolección de muestras en serie de 3. Para la toma de muestra, es importante lavarse las manos antes y después de manipular las muestras. El paciente necesitará guantes desechables, abatelenguas o una cucharita de plástico, una bolsa de plástico para el transporte y por último un frasco recolector estéril de boca ancha con tapa de rosca. En la toma de muestra, en el caso de un bebé, niño o anciano que utiliza pañal, la primera indicación es que no se le aplique ningún producto como talco, ungüento o pomada antes de colocar el pañal que se utilizará para recolectar la muestra. El pañal se colocará con la parte absorbente hacia afuera, es decir, el lado del plástico teniendo contacto con la piel. Una vez que el paciente haya defecado, se procederá a retirar el pañal con cuidado. Será tomada una porción de las heces con el abatelenguas o cucharita de plástico, lo que se alcance a tomar. Esta porción se colocará en el frasco, se cerrará y se meterá en la bolsa de plástico bien sellada. El resto de las heces serán vaciadas en el retrete. El pañal se enrollará y se depositará en la basura municipal, así como el material utilizado durante la recolección. En el caso de niños mayores y adultos, además del material antes mencionado, se necesitará cinta adhesiva y un recipiente parecido a un plato o charola desechable. En la parte posterior del retrete se colocará la cinta adhesiva en forma de puente, de modo que pueda sostenerse el plato. Se defecará sobre el plato evitando que la muestra tenga contacto con la orina, por lo que se sugiere orinar antes de utilizar el sistema. Una vez que el plato tenga la muestra, se colocarán los guantes y se procederá a tomar una porción del tamaño de una nuez con la ayuda de la cuchara o el abatelenguas, lo que se alcance a tomar con el utensilio. Esta porción se colocará en el frasco, se cerrará y se meterá en la bolsa de plástico bien sellada. La materia fecal que quede en el plato será vaciada en el retrete. Se quitará el sistema y todo el material utilizado se depositará en la basura municipal. En el caso de muestras líquidas o semilíquidas, se montará el mismo sistema en el retrete. Se tomará el plato o el pañal con ambas manos y con cuidado se vaciará una porción menor a la mitad del frasco. Se cerrará y se meterá en la bolsa. Para la conservación de la muestra es recomendable, si la muestra es consistente, se colocará en la parte baja y atrás del refrigerador a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados.
En el caso de heces líquidas, se evitará la refrigeración y se llevará su análisis dentro de las primeras 2 horas. Posterior a su recolección, si esto no es posible, se adicionará una solución conservadora, como el alcohol polivinílico o una mezcla de mertiolate yodo-formol. La relación será una parte de heces por 3 de solución. Una vez que el paciente cuente con sus muestras de 3 días consecutivos, las entregará en la recepción del laboratorio de análisis clínicos y el químico, con sus aditamentos, bata y guantes, recibirá las muestras. Recopilará los siguientes datos: nombre, edad, sexo, fecha, si el paciente está bajo algún tratamiento y una clave proporcionada por el laboratorio para identificarla. En algunos casos, el químico es el que toma la muestra. Equipado con guantes y mascarilla, se realizará cuando se sospeche de Enterobius vermicularis y se procederá con el método de Graham, que consiste en colocar sobre el extremo de una batelenguas cinta adhesiva con la parte adherente hacia afuera, sujetada con los dedos pulgar e índice. Se presionará la superficie sobre la región perianal hacia uno y otro lado, y finalmente se hace un frote perianal del paciente. Con cuidado se separa la cinta de la batelenguas y es adherido sobre un portaobjetos para posteriormente observar en el microscopio. El paciente deberá ir sin haber evacuado y sin previo aseo.